En política se considera que un barón es el dirigente local de un partido que gana en su zona y eso le hace llevar su propia agenda, aunque eso le obligue a enfrentarse con su propio partido. Se podría decir que don Gabriel Cañellas fue el primer gran varón que tuvo el Partido Popular. Pues sí y no, porque hay que retroceder a las primeras elecciones autonómicas, que fueron las de 1983. En ese momento, toda España se ha vuelto socialista, don Felipe González gobierna en España con mayoría absolutísima y al haber elecciones autonómicas y municipales en el año 83, las primeras elecciones autonómicas en 13 comunidades, en la mayoría de ellas el PSOE gana con mayoría absoluta, incluyendo en Madrid con don Joaquín Leguina. El Partido Popular, entonces Alianza Popular, solo gana en 2 comunidades. Una en Baleares con el señor don Gabriel Cañellas y otra en Cantabria, donde el candidato en ese momento es don José Antonio Rodríguez, pero el alma de la derecha en Cantabria es el alcalde de Santander, que ha sido reelegido también por amplia mayoría, que es el señor Juan Ormaechea, que luego pasará a la presidencia de la comunidad. La diferencia es que mientras que los del señor Ormaechea ganan ampliamente, en el caso del señor Cañellas, él ha ganado por los pelos. De hecho, en escaños ha empatado con los socialistas que encabezaba el señor don Félix Pons, y solo logra la presidencia a merced de un pacto con la tercera fuerza política, que es Unión Mallorquina, la bisagra que en ese momento lidera el señor Jerónimo Alberti. Básicamente son disidentes herederos de la antigua UCD. Mientras que el señor Ormaechea tendrá una trayectoria de enfrentamientos con la cúpula de los populares, primero con el señor Fraga y luego con el señor Aznar, el señor Cañellas aparecerá como el presidente leal, el presidente disciplinado y aquel con el que se puede contar. De hecho, apoyará al señor Aznar a auparse a la presidencia del Partido Popular a partir del año 1989. Frente a la inestabilidad de lo que ocurre en Cantabria por aquella época, que ya comentamos en una pieza, el señor Cañellas logrará estabilizarse como presidente y dueño absoluto de Baleares. Es verdad que necesitará negociar una coalición con la Unión Mallorquina, no solo coalición de gobierno, hasta coalición electoral. En el 91, PP y Unión Mallorquina van juntos en la misma papeleta y tendrán una coalición que durará hasta que haya un cambio de liderazgo en la Unión Mallorquina y entre en 1992 doña María Antonia Munar, que aunque empieza en política siendo consejera del gobierno de Cañellas, acabará siendo una de sus mayores enemigas políticas de él y de todo el Partido Popular de Baleares, porque ella preferirá pactar con los socialistas. Pero lo que va a marcar un antes y un después del gobierno del señor Cañellas va a ser el caso Túnel de Sóller. Un ambicioso proyecto para reducir un recorrido. Comença a debatre el 1988 el que serà el principal projecte del govern de Gabriel Cañellas, el túnel de Sóller. L'objectiu és foradar la serra d'Eufàbia i reduir els 15 quilòmetres del coll a 3 quilòmetres. Informes preceptivos del Ayuntamiento de Sóller, del Ayuntamiento de Fornalutx, que se atendieron y eran favorables a esta, y había un clamor popular de que se estaba dando precisamente al que más miraba y cuidaba por el bien de toda la zona y por el bien de la comunidad. Que muchas empresas desean realizar, hay un concurso y se adjudica al señor Quart, que en el Tribunal de Expertos había quedado en tercer lugar. El argumento, en teoría, del gobierno de Cañellas para darle la adjudicación al señor Quart es que aunque quedó en tercer lugar, su propuesta era la más económica para las Islas Baleares, porque no establecía un cobro directo del dinero público, sino que se pagara la obra a partir del peaje que pagaran los viandantes, principalmente los turistas. Por eso el señor Cañellas no se cansaba de decir que la adjudicación de las obras del túnel de Sóller no habían costado ni un céntimo para los ciudadanos de Baleares. Ni la comunidad tiene que poner una peseta, ni el concesionario tiene que recibir una peseta, ni nadie tiene... Aquí no nos estamos jugando para nada el presupuesto de la comunidad en tan siquiera una sola peseta. Lo que no decía es que había sido algo muy rentable para el Partido Popular de Baleares, porque el señor Quart había pagado al Partido Popular de Baleares la cifra de 50 millones de las antiguas pesetas. Durante la primera parte de su mandato, el gobierno del señor Cañellas estaba formado por gente de su quinta, pero en la última etapa, a partir del año 93,
hace un cambio de gobierno, aparta a los veteranos y mete a gente más joven en el partido, quizá pensando en su sucesión. Aparece el grupo de los llamados los cañellistas, que eran principalmente la señora doña Rosa Estarás, que será la vicepresidenta, el señor don Jaume Matas, que asumirá la Consejería de Economía, el señor don Cristófol Soler, que es digamos el que tenía un perfil más débil dentro de este grupo, y el más importante, el señor Beristain, que es el que asume el cargo de secretario general del Partido Popular en Baleares. El presidente es el propio señor Cañellas y es quien era conocedor de los 50 millones que había entregado el señor Cuart y que se encargó teóricamente de usarlos para pagar gastos de campaña del Partido Popular de Baleares, en Ibiza y otras zonas. Cuando se inaugura el túnel de Sóller, el que lo inaugura es precisamente el consejero de Economía, el señor don Jaume Matas. El problema es que un anónimo llama al periódico Diario de Mallorca, del señor Molde Miguel, y les chiva el asunto de las mordidas para el caso túnel de Sóller. Aunque en realidad no quedó claro si era una mordida en plan Cuart paga los 50 millones, que eran 300.000 euros, a cambio de conseguir una adjudicación que era bastante más millonaria, o simplemente es que el protocolo era, te adjudican algo, pues a cambio tienes que hacer una pequeña donación al partido que te lo adjudicó, en este caso al Partido Popular, de 50 millones de las antiguas pesetas. Aquí es Izquierda Unida, Esquerra Unida en Baleares, que en ese momento lidera el señor Grosque, quien presenta la primera querella contra el señor Cañellas y el señor Beristain en función de lo que ha sido publicado en medios de que habían pagado 50 millones de las antiguas pesetas después de recibir la adjudicación de las obras del túnel de Sóller. Yo creo que esto ha de ser denunciado desde ahora mismo, porque lógicamente el Partido Popular en Baleares es un partido en el que nada sucede sin el permiso y el conocimiento de su máximo responsable, que es Gabriel Cañellas, y por tanto solo con la asunción de responsabilidades políticas y quizá penales por parte del señor Cañellas es como realmente este tema se puede resolver. Lo curioso es que esa querella le salta al Partido Popular en plena campaña electoral, las elecciones autonómicas de mayo de 1995, y en aquellas elecciones, en las que el señor Cañellas ya está procesado por presunta corrupción, el señor Cañellas es reelegido por mayoría absolutísima, con los mejores resultados que el PP había sacado nunca en Baleares hasta ese momento. Cosas del electorado. En una victoria, otra vez más, del Partido Popular en Baleares, que suma esos 30 diputados que usted dice y el de Formentera, que también se integra en el Grupo Popular, porque es una coalición, luego son mayoría absoluta de 31 diputados y, por lo tanto, una vez más, asumir la responsabilidad de gobernar Baleares. Y a pesar de esa amplísima reelección, sus horas están contadas, porque en ese momento es cuando el Partido Popular a nivel nacional está en campaña contra el PSOE, que es el partido que gobierna con don Felipe González, usando los casos de corrupción que hay contra él. Entre ellos, el caso Filesa, que es de presunta corrupción ilegal del PSOE. Y es cuando el señor Aznar está diciendo, váyase el señor González, que tiene que dimitir por las Filesas y los Roldanes. En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable. Porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España. Poniendo en bandeja que el señor González diga, oiga, ustedes tienen un caso ahí en Baleares donde dicen que su presidente ha financiado el partido con 50 millones de un constructor al que habían concedido una obra pública muy importante. Solo le quiero decir que usted acaba de decir que no va a abrir ni siquiera una investigación en Baleares. Y es allí donde se ha producido la declaración, sí, lo ha dicho usted públicamente, donde se ha producido la declaración de que las responsabilidades que se deriven de un asunto que está en manos de los tribunales están lavadas con las elecciones. Es usted quien tenía que haber reaccionado frente a eso. Muchas veces tengo la impresión de que se habla de muchas cosas indebidamente o injustificadamente. Y ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir su responsabilidad, exigiendo y creando una comisión que se entere para poder saber exactamente qué es lo que ha pasado y natural, si es que ha pasado algo, y naturalmente que sus conclusiones sean públicas y den lugar, si las hubiere, a las responsabilidades correspondientes. En el Parlamento dije abiertamente que si durante 12 años hemos sabido actuar con firmeza, si hipotéticamente, si hubiera un caso en el que los tribunales demostraran que había una responsabilidad o un incumplimiento de la legalidad, simplemente
sabría tomar la medida necesaria, la justa, la que fuera precisa en función de lo que encontraran. Pero estoy seguro que no me encontraré en este caso. En ese momento empieza a rumorearse que el Partido Popular está pensando seriamente cortarle la cabeza al señor Cañellas. Y es en ese momento cuando el señor Cañellas manda una delegación a hablar con el señor Aznar, que está formada por doña Rosa Estarás, don Cristóbal Soler y don Joan Huguet, que era el presidente de la Asamblea de Baleares. Y cuando se reúnen con el señor Aznar en Génova 13, el señor Aznar les dice que es imprescindible que el señor Cañellas se retire y que al día siguiente va a reunirse con él para decírselo. Gabriel, tienes que irte por el bien de España. Yo, mira, Osieri, no sé, que le digo, no se puede ir. Acabamos de ganar unas elecciones, la gente no lo entenderá, no se puede ir. Y él me va a contestar, eres muy joven y no lo entiendes. Después de que el señor Aznar le comunica al señor Cañellas que debe dimitir, este le pide que le dé un tiempo para pensárselo, se convoca una reunión de la Junta Regional del Partido Popular de Baleares, el señor Cañellas presenta su dimisión a esa Junta y la Junta de manera unánime rechaza la dimisión y todos firman un documento diciendo al señor Aznar reconsidere su decisión porque todo el Partido Popular de Baleares quiere que el señor Cañellas siga. Una carta de firmas que la propia señora Estarás es la que lleva en persona a Génova 13 diciendo todos queremos que siga. Y que responde el señor Aznar diciendo me parece estupendo que hayas dicho que no lo acepta porque así queda que el partido lo apoya, pero ahora toca que él cumpla con el guión y diga vale, aunque mi partido me pide que siga, yo voluntariamente dimito por el bien del partido. Aquí Diario de Mallorca, el periódico del señor Molde Miguel, comete una pifia porque llegan a anunciar en portada que el señor Cañellas no va a dimitir y que el señor Aznar va a ceder ante la presión del cañellismo y al día siguiente esa portada se la tienen que comer porque el señor Cañellas dimite. Bé sabeu tots, dissabte passat, per petició expressa del president nacional del Partit Popular, en José María Aznar i de la directiva nacional, vaig presentar davant el grup parlamentari popular de Balears i davant tota la Junta regional i els representants de tots els municipis de Balears la meva dimissió com a president regional del Partit Popular i la meva dimissió com a president de la comunitat autònoma i del govern. Realmente el señor Cañellas solo tenía una opción, que era marcarse un Ormaechea, que era hacer una escisión. Es decir, voy a hacer igual que el señor Ormaechea creó la UPCA, la Unión para el Progreso de Cantabria, pues yo voy a crear mi partido balear propio. Y eso Cañellas dijo que no, que él se sentía como padre del Partido Popular de Baleares y por tanto que aceptaba dimitir. Ahora bien, al dimitir dice que dimite de manera transitoria, temporal, como dando a entender que una vez los tribunales confirmen su absolución, él va a volver al cargo. Sí, efectivament m'he despedit perquè tinguem les notícies, he complit tot el que vaig dir, que en el moment en què hi hagués, m'he despedit, és una expressió molt... He dit que transitòriament n'anava i deixava la presidència, però certament amb la convicció de que no és més que una situació temporal. También dimite el señor Beristain como secretario general del PP de Baleares y como consejero, pero en su caso no dice que sea de manera transitoria. Y de eso se presenta la dimisión y no pasa nada. O sea, la política tiene un momento inicial y un momento final. Este es el momento final. ¿Tu dimisión también es provisional como la de Cañellas? En una consellería no es provisional. Si te vas, te vas y si te quedas, te quedas. En el juicio por el caso Túnel de Sóller había dos puntos a debatir principalmente. El primero era que el dinero, el señor Cañellas no se lo había metido en el bolsillo para él, había sido para financiar el Partido Popular de Baleares. Y en aquel momento todavía no se había regulado el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Por otro lado, el otro debate, y el más importante, era que si los 50 millones que había dado el señor Cubar los había dado en 1988, si ese delito en 1997, que es cuando se produce el juicio, no había ya prescrito. Una declaración basada sobre 3 puntos, cómo y de qué manera se dio y en función de qué la concesión del túnel de Sóller a determinada empresa y otras no. La sorpresa para el Partido Popular de Baleares es que el tribunal, en vez de decir esto ha prescrito, luego dejamos de investigar, dice no, investigamos, acreditamos que el pago se ha producido, acreditamos que el delito de cohecho se ha producido y simplemente
absolvemos al señor Cañellas y al señor Beristain porque ha prescrito. Ahora tendrán, sin lugar a duda, el convencimiento, la seguridad más absoluta de que el presidente del partido, a lo largo de esos 15 años, no ha comprado concejales, ni ha creído incumplir ninguna norma en su conducta. Otra cosa es que posiblemente, según la sentencia, nos hayamos podido equivocar en alguna de las formas, dando por supuesto que lo que da por probado la sentencia, si lo fuera, que yo sigo diciendo que no. Y honestamente, a lo largo de estos 15 años hemos tratado de hacer aquella que era lo mejor para el partido en cada uno del momento, en cada una de las circunstancias. Pero pienso que todavía hay algo que hace falta repetir una vez más, y es que ahora tendrán el convencimiento y la seguridad de que el túnel de Sóller no ha costado ni una sola peseta a la comunidad autónoma que yo presidía ni a la que ha venido después. Con lo cual, el señor Cañellas apareció como he ganado, la sentencia ha demostrado que yo soy inocente, pero políticamente había quedado destruido y su deseo de volver en esa especie de dimisión transitoria quedaba descartado totalmente una vez había quedado acreditado que había recibido 50 millones del empresario al que le adjudicó las obras del túnel de Sóller. La decisión correspondiente de la concesión del túnel de Sóller fue correcta, fue ajustada a las normas, no incumplió ningún requisito y tenía todas y cada una de las bendiciones legales. Aunque desde el Partido Popular de Baleares siguen diciendo a día de hoy, pero que conste que por la adjudicación del túnel de Sóller no se gastó dinero público, por tanto no hubo perjuicio para el ciudadano, y sí lo ha habido ahora cuando han quitado el túnel de Sóller y ha habido que, por adelantar las obras, que pagar una indemnización que sí han pagado todos los ciudadanos porque la ha pagado la comunidad, y encima ahora ya los turistas ya no pagan. Esa es la causa que tiene el PP de Baleares en torno a este caso. En ese momento ocurre una cosa muy rara porque hay una pelea muy fuerte por el poder dentro del PP de Baleares. Ahora todos dicen que ninguno quería la presidencia, pero en ese momento lo que parecía es que la querían todos. El PP tiene mayoría absoluta en Baleares y lo que hacen es separar la presidencia del PP de Baleares, que la ocupa el señor Huguet, que era el presidente de la Asamblea de Baleares, y la presidencia del gobierno de Baleares, que se la dan al señor don Cristóbal Soler, el que tenía un perfil más vacío dentro de los cañellistas. Juro, per la meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la comunitat autònoma. Pero tiene la presión de que el señor Cañellas, aunque ha dimitido como presidente de Baleares y como presidente del PP de Baleares, no ha renunciado a su acta de diputado, con lo cual sigue allí. Sigue en el Parlamento de Baleares y sigue siendo el líder moral de todo el grupo parlamentario. Con lo cual, en cuanto le parece que el señor Soler está actuando por su cuenta, en cuanto le parece que el señor Soler quiere prescindir de los que habían sido sus principales colaboradores, porque hasta ese momento se suponía que él era cañellista, pues cuando dice que quiere apartar a los cañellistas y ya no contar pues con la señora Estarás, con el señor Matas, con ninguno de ellos para volar por su cuenta, el señor Cañellas desata una rebelión del grupo parlamentario de Baleares contra él. El hermano del señor Cañellas fue lo que dijo: cuando a un inquilino le cedes temporalmente una casa en alquiler, no puede ponerse a hacer obras sin consultarte. Al final, el señor Soler no aguantó la presión y dimitió. Tu dimiteixes, No tinguis... Tu no t'han tret, A tu no t'han tret. Les cròniques explicaran que te vas veure forçat, però tu dimiteixes. Tu t'escapes d'un problema. No afrontes el problema. Si jo no tenia la confiança dels meus, en aquell moment, m'envia. No, que ells me van retirar la confiança. Una vez cae el señor Cristóbal Soler, la persona que ocupa la presidencia de Baleares va a ser precisamente el señor don Jaume Matas. En ese momento, el delfín leal del señor Cañellas. El señor Matas supo saber en qué momento tenía que conseguir el apoyo del señor Cañellas para hacerse con la presidencia y en qué momento tenía que romper con el señor Cañellas y acercarse al señor Aznar para consolidar su poder en el PP de Baleares. Lo que probablemente muchos no se esperaban
es que el futuro procesal del señor Matas iba a hacer quedar bastante pequeño el caso Túnel de Sóller. Però també hauríem de tenir el grau de coneixement suficient per no convertir qualsevol cosa en corrupció.